Vamos a estudiar la velocidad de las reacciones químicas. ¿Qué es eso? Pues vosotros ya deberíais saber que una reacción química es un cambio que se produce en las sustancias y que pasamos de tener unas sustancias a tener otras. Por ejemplo, el que siempre suele pasar. Si dejamos un hierro al aire libre durante 2 años, pues muchos de vosotros pensaréis, pues se oxida, claro que se oxida. Lo que pasa es que nosotros podemos controlar la velocidad a la que se oxida ese hierro. Y diréis, ¿cómo que podemos controlarlo? Bien, pues lo que no vamos, o mejor dicho, lo vamos a poder controlar de 4 maneras distintas. Lo primero, vamos a poder controlarlo a través de la temperatura. ¿Por qué a través de la temperatura? Porque generalmente las reacciones químicas a mayor temperatura se producen más rápidas, ¿vale? Digo generalmente, hay alguna que no. Por eso, cuando aumentamos la temperatura, ¿veis? Aumenta la velocidad de la reacción. ¿Por qué pasa esto? Ha habido una cosa que hemos estudiado al principio de cuando empezamos a estudiar química, y era que estuvimos hablando sobre lo que era la temperatura con la teoría cinético-molecular. Es decir, que cuando estudiamos cómo era la materia por dentro, veíamos que estaba hecha por partículas y que las partículas se movían cuanta mayor temperatura, más se iban a mover. Entonces, si tenemos mayor temperatura, las partículas se van a mover más, van a vibrar así de un lado para otro, vibran todo el rato. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos dos sustancias que están calientes, que tienen una temperatura alta, al vibrar van a chocarse antes. Y si se chocan antes, pues van a poder reaccionar antes. Es decir, yo no puedo hacer que dos cosas reaccionen si no están en contacto. Pero al aumentar la temperatura, como aumenta su vibración, pueden chocar antes y pueden reaccionar antes. Segunda cosa que vamos a poder estudiar, la concentración de los reactivos. Y diréis, ¿qué es esto? Y otra vez lo mismo, cuando aumenta la concentración de los reactivos, aumenta la velocidad de la reacción. ¿Qué es esto de la concentración? La concentración es lo siguiente. Vosotros pensad que sois alérgicos al colacao. Sois alérgicos al colacao. Pero que vosotros vais a tomaros un vaso de leche y sin querer, alguien, bueno, sin querer o queriendo, alguien ha echado un poquito, un cuarto de cucharada de colacao. Lo ha disuelto bien y apenas se nota. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo mejor dices, pues este colacao, no me está, o sea, esta taza de leche no me está sentando bien, no me está sentando bien. Puede que a lo mejor alguno se dé cuenta y decir, bueno, pues yo es que soy alérgico, punto. No es lo mismo que si en ese mismo vaso de leche os han echado 5 cucharadas de colacao, lo mueven bien, no sé qué, te lo tomas y dices, claro, ya, pues como estaba más concentrada el colacao en este caso estaría más concentrado en el segundo caso, la reacción química se produce antes, ¿vale? Cuanto más pura sea la sustancia, más fácil va a ser que se produzca la reacción química. Grado de visión de los reactivos. Esto puede ser más o menos lo mismo, voy a poner el mismo ejemplo. Bueno, os voy a poner otro ejemplo para no repetirme. Imaginad que vosotros tenéis el trozo de hierro que os he dado en forma de barra. Vosotros sabéis que si se tiene que oxidar, pues empieza a oxidar la parte externa. Se empieza a oxidar y poco a poco le van a salir los puntitos estos de óxido, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo cojo y esta misma barra la transformo en polvo? Que cuando yo vaya a ver cómo se oxida, todos los granitos de polvo, todas las motas de polvo de hierro, todas las limaduras, las esquirlas, como lo queráis llamar, van a tener un poco de óxido. En total, aquí se oxida mucho más rápido que aquí, porque aquí solo se está oxidando el exterior. Todo el hierro que teníamos dentro, le va a costar mucho más oxidarse. Eso es lo que significa que el grado de división de los reactivos aumenta, mejor dicho, al aumentar el grado de división, aumenta la velocidad de la reacción, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más fácil que cuanto más pequeño sea, más en contacto van a estar con los reactivos. Entonces antes se va a producir la reacción química. Y ya para terminar, la presencia de catalizadores.
Un catalizador es una sustancia que cambia la velocidad. Aquí lo tenéis, ¿vale? Cambia la energía de activación y por tanto la velocidad de la reacción. Eso de la energía no tenéis que saber. Un catalizador es algo que cambia la velocidad de la reacción. Por ejemplo, ya que estamos con este caso del hierro, a lo mejor alguno de vosotros, tenemos aquí el hierro, a lo mejor alguno de vosotros alguna vez ha utilizado, pues antiguamente, se suelen dar unas pinturas especiales alrededor de las sustancias de hierro, de las cosas que tengamos de hierro, para protegerlo. Y lo que hace el hierro, en este caso sería el minio, por ejemplo, el minio es una sustancia que se da alrededor de las cosas de hierro para protegerlo, de tal manera que cuando llegue el oxígeno a oxidar, no puede llegar, ¿vale? Eso no deja de ser un catalizador. Lo que hace es reduce la velocidad de la oxidación, reduce la velocidad de la reacción química. Hay un montón de catalizadores, hay un montón de cosas, ¿vale? Fijaos, aquí tenéis uno que os ponen, que estáis muy curiosos si lo queréis ver, que es que, por ejemplo, el agua oxigenada se descompone en agua y en oxígeno, ¿vale? Agua oxigenada, pues agua y oxígeno. Pero es un proceso muy lento, por eso el agua oxigenada que tenéis en casa, pues se mantiene como agua oxigenada. Si no, pues tendríamos agua y veríamos que salen por ahí burbujas en forma de oxígeno. Pero si le añadimos una pequeña cantidad de dióxido de manganeso, que es una sustancia, se produce un aumento de la velocidad de la reacción y esta reacción química se produce mucho más rápido. Es decir, que hay catalizadores que aumentan la velocidad para que sea más rápida y hay catalizadores que reducen la velocidad, como hemos visto esa del minio y el hierro.